Hay un tipo de agotamiento que no proviene de trabajar demasiado, sino de dar demasiado de ti mismo a personas que nunca debieron ocupar tanto tu corazón. Es el cansancio silencioso que se instala en tu espíritu cuando sigues diciendo que sí mientras tu alma te susurra que no. Es el sutil dolor de estar agotado por expectativas que nunca aceptaste asumir, de intentar ser el sanador, el reparador, el pacificador, el que siempre entiende, siempre perdona, siempre absorbe el peso del caos de los demás. Te dices a ti mismo que es bondad, te dices a ti mismo que es cristiano, te dices a ti mismo que es amor, pero en el fondo algo no encaja. Llega un momento en la vida de todo creyente en el que Dios pone su mano suavemente sobre tu corazón y te pregunta, ¿por qué estás regalando lo que nunca te pedí que sacrificaras? ¿Por qué proteges los sentimientos de los demás, pero ignoras las heridas que se forman en tu propia alma? ¿Por qué lo llamas lealtad cuando en realidad es esclavitud? ¿Por qué confundes ser amoroso con ser incapaz de establecer límites? Y ese momento se convierte en un punto de inflexión porque empiezas a darte cuenta de algo incómodo. Ser demasiado amable no es lo mismo que ser bueno, no es lo mismo que ser justo, y definitivamente no es lo mismo que ser obediente a Dios. Hay algunas personas a las que nunca debiste complacer. Hay algunas cargas que nunca debiste llevar. Hay algunas expectativas que nunca debiste cumplir. Pero como has sido condicionado por tu pasado, por tus heridas, por tu anhelo de ser aceptado, ignoras las señales de advertencia que Dios te doña. Y Dios te está susurrando ahora, hijo mío. La amabilidad excesiva no es santidad, es una distorsión de tu vocación. Hay una verdad oculta que muchos creyentes nunca descubren porque pasan toda su vida tratando de ser lo que los demás necesitan en lugar de lo que Dios diseñó para que fuera. Confunden el cristianismo con la sumisión, la mansedumbre con la pasividad, la paciencia con el autoengaño. Y en algún momento del camino, la frontera entre la compasión y la traición a uno mismo desaparece. El mundo los celebra como los amables, los confiables, los que siempre están presentes, siempre escuchan, siempre dan, siempre se adaptan. Pero el cielo los mira y ve algo muy diferente. Un hijo de Dios que vive bajo su autoridad espiritual, agotado por obligaciones que Dios nunca le asignó, enredado en batallas que Dios nunca sancionó, tolerando comportamientos que Dios nunca aprobó. Aquí es donde comienza la revelación. Ser demasiado amable no es un fruto del espíritu. A menudo es un síntoma de miedo. Miedo al rechazo, miedo a decepcionar a la gente, miedo a ser malinterpretado, miedo al conflicto, miedo a estar solo. Y el miedo, por muy bien disimulado que esté, nunca puede llevarte a la voluntad de Dios. De hecho, el miedo siempre te empujará a servir a las cosas equivocadas, a las opiniones de los demás, a dinámicas poco saludables, a relaciones desequilibradas, a expectativas manipuladoras, a roles para los que nunca fuiste ungido. Dios está tratando de mostrarte que hay una diferencia entre la amabilidad y complacer a las personas, entre el amor bíblico y el sacrificio emocional, entre servir a los demás y renunciar a tu identidad. Y quiere llevarte a ese tipo de revelación que te libera de las cadenas de la amabilidad excesiva para que puedas caminar con fuerza espiritual, claridad y propósito. Por eso algunos de ustedes han estado sintiendo una extraña inquietud últimamente. Han notado cambios en sus relaciones. Han notado que ciertas personas les exigen más. Han notado que resurgen viejos patrones, patrones de dar en exceso, explicar en exceso, comprometerse en exceso, disculparse en exceso. Han notado que intentan mantener la paz a costa de su propia paz. Pero lo que ustedes llaman ser amables, Dios lo llama traicionar su misión. No fueron creados para ser los cuidadores emocionales de todos. No fueron creados para ser el felpudo de las personas que se niegan a crecer. No fueron creados para llevar el peso de cada crisis, cada expectativa, cada decepción que los demás depositan en ustedes. Dios nunca les pidió que estuvieran disponibles sin cesar, o que estuvieran constantemente de acuerdo. Te pidió que fueras obediente, obediente a Él, no obediente a las exigencias de las personas. Y si tu corazón se ha sentido agotado, si has sentido que Dios te empuja a hablar, a dar un paso atrás o a redefinir cómo amas, esta revelación es para ti. Antes de continuar, quiero que sepas que si has estado luchando con la distancia de Dios, si tu corazón se siente cansado o abrumado por el ruido y la presión, la devoción, cuando Dios calla, enlazada en el comentario fijado, fue creada para ayudarte a reconectarte con su voz en las temporadas en las que te sientes ignorado o no escuchado. Muchas de las ideas que encontrarás en el mensaje de hoy resonarán profundamente con lo que hay dentro de ese devocional. Ahora, antes de profundizar más, tómate un momento para responder con fe. Si este mensaje ya está despertando algo en tu interior, decláralo en los comentarios.
Señor, enséñame a amar con sabiduría. Dale me gusta a este video como muestra de tu acuerdo. Compártelo con alguien que da demasiado de sí mismo. Hay una historia en las Escrituras, y una historia que se repite en la vida de innumerables creyentes que revela por qué Dios no quiere que seas demasiado amable con todos. Es sutil, pero es poderosa y una vez que la ves, no puedes dejar de verla. Comienza con un hombre llamado Moisés. Muchas personas recuerdan a Moisés por su fuerza, su liderazgo y su valentía, pero muy pocos prestan atención a la batalla interna que libraba. La batalla de intentar ser todo para todos. Antes de que Moisés sacara a Israel de Egipto, antes de que se enfrentara al faraón, antes de que separara el Mar Rojo, él vivía con un hábito con el que muchos de nosotros todavía luchamos hoy en día. Se metía en situaciones que Dios no le había llamado a resolver. Un día, Moisés vio a dos hombres hebreos discutiendo. Se sintió obligado a intervenir, creyendo que era su responsabilidad resolver su conflicto. Intervino esperando gratitud. En cambio, uno de ellos se volvió hacia él y le dijo: ¿Quién te ha puesto por jefe y juez sobre nosotros? En otras palabras, ¿quién te ha pedido que te involucres? ¿Quién te dijo que esa era tu tarea? Es la misma pregunta que el cielo les hace a muchos de ustedes. Se meten en batallas que nunca fueron suyas. Intentan arreglar a personas que no están listas para sanar. Rescatan a quienes no quieren transformarse. Se dedican a relaciones que los agotan. Te exiges demasiado porque crees que tu valor se mide por lo mucho que puedes dar, lo agradable que puedes ser, lo mucho que puedes ceder para mantener la paz, incluso cuando esa paz es falsa. Moisés aprendió pronto que ser demasiado amable, involucrarse en exceso, ser alguien que intenta arreglar todos los problemas no produce honor. Produce resentimiento, agotamiento y desconexión de tu vocación. Pero la historia no termina ahí. Años más tarde, cuando Moisés finalmente asumió la tarea que Dios le había encomendado y comenzó a guiar a Israel a través del desierto, volvió a caer en el mismo patrón. Desde la mañana hasta la noche, Moisés se sentaba como juez del pueblo. Acudían a él con todas sus quejas, todas sus disputas, todas sus preguntas, todas sus cargas. Él escuchaba. Él resolvía. Mediaba. Llevaba sobre sus hombros el peso emocional y espiritual de toda la nación. Y para todos los que lo observaban, Moisés parecía noble, amable, servicial, un líder servidor. Pero para el cielo, Moisés caminaba hacia el colapso. Entonces Jetro, su suegro, entró en escena con palabras que no eran suaves, ni halagadoras, ni felicitatorias, sino llenas de verdad divina. Lo que estás haciendo no es bueno. Seguramente te agotarás, tanto tú como las personas que te acompañan. Fue una confrontación divina, una advertencia directa de la sabiduría de Dios. La amabilidad excesiva es destructiva. Te destruye a ti y destruye a las personas que dependen demasiado de ti. Dios nunca quiso que Moisés cargara con el peso de los problemas de todos. Nunca llamó a Moisés para que fuera el centro del mundo de todos. Nunca le asignó a Moisés la tarea de estar siempre disponible. Le dio a Moisés un papel, una unción y una estructura. Pero Moisés, por una mezcla de compasión y presión, trató de exceder ese llamado. Esta es la historia de muchos creyentes hoy en día. Había una vez una parábola ficticia que se contaba en un pueblo, una que voy a compartir con ustedes ahora porque refleja la vida de muchos de nosotros. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivía un hombre llamado Elías, conocido por todos como el bondadoso. La gente lo elogiaba por su amabilidad, su disposición a ayudar, sus manos abiertas y su corazón abierto. Cuando alguien necesitaba comida, Elías le daba de su despensa. Cuando alguien necesitaba refugio, le ofrecía su casa. Cuando alguien estaba triste, dejaba todo para escuchar. Cuando surgía un conflicto, corría a hacer las paces. Evitaba decepcionar a los demás, evitaba decir que no, evitaba los conflictos, evitaba parecer egoísta. Pero con el tiempo, el pueblo aprendió a confiar en los mentirosos, no por gratitud, sino por expectativa. Dejaron de llamar a la puerta educadamente y empezaron a exigir. Dejaron de pedir y empezaron a dar por sentado. Dejaron de apreciar y empezaron a tomar. Elías, de corazón blando y límites difusos, siguió dando hasta que su despensa se quedó sin provisiones. Su casa se deterioró, su cuerpo se cansó y su espíritu se apagó. Un día, una gran tormenta azotó el pueblo. El río creció, inundando las carreteras y los campos. Elías vio cómo subía el agua desde su ventana, pero antes de que pudiera evaluar el peligro, los aldeanos se apresuraron a llamar a su puerta. Elías, salva mis pertenencias. Elías, lleva a mis hijos al otro lado del agua. Elías, ayúdame a reconstruir mi techo. Elías,
Puedes ir a ver cómo está mi madre. Trataban su fuerza como si les perteneciera. Trataban su tiempo como si fuera suyo. Elías, agotado y abrumado, se adentró en la tormenta. Intentó salvar a todo el mundo. Intentó estar en todas partes. Intentó satisfacer todas las necesidades. Pero el agua subió más rápido de lo que él podía responder. Su fuerza se dividió, su concentración se dispersó, y como se dispersó demasiado, no pudo ayudar a las personas que realmente lo necesitaban. Al tratar de ser todo para todos, Elías terminó fallando a aquellos a quienes realmente debía proteger. La tormenta finalmente pasó. El pueblo sobrevivió, pero Elías se derrumbó, agotado, solo, ignorado por las mismas personas a las que había servido. Una anciana que había presenciado toda la historia se acercó a él mientras descansaba bajo un árbol. Lo miró a los ojos cansados y le dijo: Elías, la bondad sin sabiduría se convierte en autodestrucción. Le diste a todos partes de ti mismo hasta que no te quedó nada más que dar. Pero la compasión no tiene por qué costarte la vida. Incluso Dios descansó, incluso Dios estableció límites. Esa frase traspasó el alma de Elías. La bondad sin sabiduría se convierte en autodestrucción. Y es una verdad que muchos creyentes evitan afrontar, no porque no la entiendan, sino porque temen lo que sucederá si dejan de dar en exceso. Temen que la gente se decepcione. Temen que las relaciones cambien. Temen que los llamen egoístas o poco cariñosos. Temen lo que sucederá si dicen que no, si establecen un límite, si protegen su corazón. Pero lo que no se dan cuenta es que las personas que se enojan cuando dejas de dar en exceso son las que se beneficiaron de tu falta de límites. Dios no quiere que seas demasiado amable porque ser demasiado amable no es santo, es perjudicial. Te perjudica a ti, porque agota tu fuerza, tu alegría, tu propósito. Perjudica a los demás, porque les impide crecer, madurar y apoyarse en Dios en lugar de apoyarse en ti. Perjudica la obra del reino, porque te agotas tanto gestionando las necesidades de los demás que ya no tienes capacidad para cumplir tu propia misión divina. No estás llamado a llevar todas las cargas. No estás llamado a decir que sí a todas las peticiones. No estás llamado a estar emocionalmente disponible para todas las personas que necesitan consuelo. No estás llamado a ayudar a las personas a expensas de tu propia salud espiritual. Incluso Jesús, el perfecto, amoroso y compasivo Jesús, no permitió que todos tuvieran acceso total a él. Se retiró para orar, se distanció de las multitudes, eligió cuidadosamente a su círculo íntimo, estableció límites. Y si el Hijo de Dios estableció límites, ¿por qué crees que tú debes vivir sin ellos? Esta es la pregunta que Dios te plantea, y a medida que continuemos, verás aún más claramente cómo las Escrituras y la sabiduría convergen para liberarte del peso de la amabilidad excesiva, de modo que puedas caminar en el verdadero amor bíblico guiado por el Espíritu. Cuando hablamos de ser demasiado amables, no nos referimos a la bondad. La bondad es un fruto del Espíritu. La bondad es fuerza envuelta en gentileza, compasión arraigada en la verdad. Pero ser demasiado amable, la versión que agota tu alma y distorsiona tu vocación, proviene de algo más profundo, algo mucho más peligroso espiritual y psicológicamente, y las Escrituras lo exponen con precisión. Comencemos con Proverbios 29:25, el temor del hombre es una trampa, pero quien confía en el Señor estará a salvo. El temor al hombre no significa tener miedo de las personas en un sentido literal. Significa temer sus opiniones, su decepción, sus juicios, sus reacciones. Significa adaptarse no por amor, sino por ansiedad. Significa perderse a uno mismo para mantener la aprobación de los demás. Esta es la raíz detrás de la amabilidad excesiva. No es amor, es miedo disfrazado de virtud. Los psicólogos llaman a esto fawning, una respuesta traumática arraigada en la supervivencia. Cuando una persona crece en entornos en los que había que ganarse el amor, donde el conflicto se percibía como peligroso, donde el rechazo era doloroso, la mente aprende a mantenerse a salvo siendo complaciente. Te vuelves hiperconsciente de las necesidades de los demás. Evitas los límites porque los percibes como amenazas, no como protecciones. Dices que sí por reflejo, no después de orar. Te disculpas en exceso. Asumes la responsabilidad de emociones que no te pertenecen. Y al enemigo le encanta que los creyentes vivan así, porque mientras te dejes arrastrar por las necesidades de los demás, no podrás dejarte guiar por la voz de Dios. Por eso Jesús dice en Mateo 5:37, que tu sí sea sí y tu no sea no. Y no se trata solo de honestidad, se trata de autoridad, se trata de integridad emocional, se trata de negarse a convertirse en un títere de las presiones externas. Dios nunca te creó para ser un alma fragmentada.
asintiendo con la cabeza a todo mientras tu espíritu grita en silencio pidiendo descanso. Profundicemos en las Escrituras. El mismo Jesús estableció límites. En Lucas 5:16 Mals, dice, pero Jesús se retiraba a menudo a lugares solitarios y oraba. A menudo, no ocasionalmente, no raramente. Jesús daba prioridad al retiro, daba prioridad al descanso, daba prioridad al espacio. Sabía que para seguir dando, necesitaba permanecer arraigado en su Padre. Sin límites, incluso el Hijo de Dios en carne humana se cansaría. ¿Cuándo fue la última vez que te retiraste? ¿Cuándo fue la última vez que protegiste tu paz? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste no porque Dios no te dio la gracia de decir sí? Algunos creyentes se sienten culpables por alejarse. Pero la culpa no es la voz de Dios. La culpa es el eco de viejos patrones. Los instintos de complacer a los demás se formaron mucho antes de que tú comprendieras tu valor. Incluso en las relaciones, Jesús era selectivo. Tenía a las multitudes, a los 70 b.i., a los 12, a los 3, y luego estaba el lugar solitario donde solo él y el Padre se reunían. Amaba a todos, pero no daba acceso a todos. Sanó a muchos, pero no persiguió a nadie. Enseñó a las multitudes, pero solo invirtió profundamente en unos pocos. Esto revela un principio divino. El amor es universal, pero el acceso es selectivo. Ahora veamos Gálatas 1:10, donde Pablo escribe, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo traza aquí una línea clara. No se puede servir a Dios plenamente mientras se está constantemente ajustando uno mismo para satisfacer las expectativas de todos los demás. Complacer a los hombres es una prisión. Servir a Dios es libertad. La psicología refleja esta verdad. Cuando una persona intenta ser universalmente querida, se pierde a sí misma. Su identidad se ve moldeada por señales externas en lugar de convicciones internas. Su capacidad emocional se consume en gestionar reacciones en lugar de perseguir un propósito. Su sentido de la valía se vincula a lo que hace en lugar de a quién es. Por eso el agotamiento no proviene de hacer demasiado, proviene de hacer cosas que Dios nunca te asignó. Unamos las Escrituras y la psicología para mayor claridad. 1. Dios creó límites desde el principio. En el jardín del Edén, estableció límites claros. Esto es tuyo. Esto no lo es. Los límites no son egoístas, son sagrados. 2. Jesús vivió con límites intencionales. Amaba profundamente, pero nunca permitió que la gente dictara su misión. 3. La amabilidad excesiva a menudo tiene su origen en el miedo y en heridas sin curar. Cuando tu corazón se siente responsable de todos, algo dentro de ti aún no ha aprendido a descansar en Dios. 4. Ser amable es santo. Ser demasiado amable es perjudicial. La amabilidad empodera a las personas. La amabilidad excesiva las habilita. 5. Tu sí tiene peso espiritual. Cada vez que dices sí a algo que Dios no aprobó, dices no a algo que Él tenía previsto para ti. Deja que esto cale hondo. Los límites no son barreras para el amor, son protectores de la vocación. Dios no te pide que te agotes, te pide que seas obediente. Y la obediencia a veces parece dar un paso atrás. A veces parece decir no, a veces parece silencio. A veces parece negarse a arreglar lo que otros rompieron. A veces parece dejar a alguien en manos de Dios en lugar de llevarlo en las tuyas. Si tu amabilidad te está costando tu paz, tu claridad, tu salud emocional o tu capacidad para escuchar a Dios, entonces ya no es amabilidad. Es esclavitud. Y Dios no envió a su Hijo para convertirte en esclavo de la aprobación de nadie, ni siquiera de tu propio deseo de ser visto como bueno. Hay algo que Dios ha estado tratando de decirte durante mucho tiempo, y está utilizando este mismo momento para traerlo a la luz de tu comprensión. Has confundido tu corazón bondadoso con debilidad, pero el cielo lo llama pureza. Has confundido tu agotamiento con fracaso, pero el cielo lo llama evidencia de que has estado dando desde un lugar que Dios nunca te pidió que derramaras. Has confundido tu deseo de ayudar con obediencia, pero el cielo te está abriendo los ojos. No todas las necesidades son tu tarea. No todos los llantos son tu responsabilidad. No todas las puertas abiertas son una invitación de Dios. Escucha, Dios está rompiendo las cadenas que te atan a complacer a los demás. Está levantando la carga de la falsa responsabilidad. Está sanando esa parte de ti que aprendió a sobrevivir siendo complaciente. Está tocando esos lugares de tu alma donde te asustabas de decepcionar a los demás, de retirarte, de establecer normas, de respetar tus límites. Esto no es el fin de tu bondad. Es el comienzo de tu fortaleza. Estás entrando en una etapa en la que Dios te volverá a presentar a ti mismo, a la versión de ti que es audaz, perspicaz, sabia,
segura y anclada en Él. Ya no dirás que sí por miedo. Ya no te disculparás por existir. Ya no te encogerás para que los demás se sientan cómodos. Ya no silenciarás tu verdad para mantener una paz falsa. Ya no te exigirás demasiado para mantener relaciones de las que Dios ya te ha liberado. Dios está restaurando tu voz, está restaurando tus límites, está restaurando tu capacidad de amar sin perderte a ti mismo. Te está enseñando la diferencia entre la compasión y el compromiso, entre el servicio y el autosabotaje, entre ser como Cristo y estar controlado. Y escucha esto con claridad. Seguirás siendo amoroso, seguirás siendo amable, seguirás siendo generoso, pero esta vez vendrá de un lugar de fortaleza, no de agotamiento, de pureza, no de presión, de propósito, no de miedo. Dios te está llamando a un amor sabio, amor que sana en lugar de agotar, amor que empodera en lugar de habilitar, amor que lo honra a Él en lugar de complacer a todos los demás. Estás entrando en una nueva madurez en la que tus límites no son muros, sino puertas, puertas que permiten entrar las tareas de Dios y mantienen fuera a los ladrones emocionales. Este es tu punto de inflexión, y lo que Dios está restaurando en ti ahora protegerá tu destino en los años venideros. Gracias por permanecer con este mensaje hasta el final. El hecho de que sigas aquí me dice algo muy poderoso sobre ti. Tu espíritu está listo, listo para crecer, listo para sanar, listo para entrar en la versión de ti mismo que Dios ha estado moldeando pacientemente bajo la superficie. Este mensaje no tenía como objetivo entretenerte, tenía como objetivo confrontarte, despertarte y realinear tu corazón con el ritmo de la sabiduría de Dios. Y tú lo recibiste, le diste espacio, y eso es lo que importa. Ahora quiero pedirte que te tomes un momento y sellar esta palabra con un acto de acuerdo, no por el algoritmo, no por las estadísticas, sino como una declaración de fe. Si este mensaje te ha llegado, si te ha revelado algo sobre la forma en que has estado amando, dando, sirviendo o esforzándote, ve a los comentarios y escribe: elijo el amor sabio. Esa frase se convierte tanto en tu oración como en tu proclamación. Se convierte en la línea que trazas en la arena entre quien eras y en quien Dios te está moldeando para que te conviertas. Si esta palabra te ha resonado profundamente, también te invito a que le des me gusta a este video como señal de que estás alineado con la transformación que Dios está comenzando en ti. Cuando le das me gusta, no estás impulsando un canal, estás levantando una bandera que dice: Dios, recibo esta verdad. Y no lo hagas. Y si conoces a alguien, familia, un amigo, alguien de tu comunidad que se está desgastando constantemente, siendo siempre el fuerte, perdiéndose constantemente en sus intentos por mantener a todos los demás intactos, comparte este video con ellos. Puedes convertirte en la voz que Dios utiliza para cambiar toda su temporada. Si aún no te has suscrito, te invito a que te unas a este viaje con nosotros. Cada mensaje sobre caminar con Dios está diseñado para fortalecer tu espíritu, agudizar tu discernimiento y acercarte a quien te conoce mejor que tú mismo. Incluso puedes promocionar este video para ayudar a difundir aún más el mensaje. Y recuerda esto: la devoción, cuando Dios está en silencio, que se encuentra en el comentario fijado, está ahí para ti si te has sentido desconectado de la voz de Dios. Muchos de los que la leen experimentan un gran avance en épocas de confusión, cansancio o pesadez emocional. Puede que sea exactamente lo que tu espíritu necesita a continuación. No estás llamado a ser vaciado por todos, estás llamado a ser guiado por Dios. Hay una fuerza que surge en ti, una claridad que regresa a ti, y una sabiduría que se forma dentro de ti. Camina hacia adelante con confianza, y como siempre, sigue caminando con Dios.